Bien, buenos días. Le invito que se conecte con lo que estamos hablando y hablando de la sencillez. Es importante entender, y yo cada vez lo insisto, es importante que usted no se ciña a afirmaciones. Todo debe ser tomado, digamos, como un caminar, y debe ser tomado dentro del respeto, respetando la doctrina bíblica y respetando todos los tesoros que Dios le ha dado a la iglesia. Porque yo mismo no pretendo ser un doctor y sentar cátedra y dictar doctrina. No es mi punto, pero sí es importante entender que en la disertación, en el cariño del Espíritu, la disertación en el amor del Espíritu por el cuerpo del Señor, en respeto por cada uno, es lo que nos está moviendo. Y lo digo muy sinceramente, porque una de las afirmaciones más contundentes que yo hago cuando hacemos bautizos, precisamente hace 8 días hicimos unos bautizos, y una de las afirmaciones más contundentes es que la persona no está confesando ni una doctrina, ni se está uniendo a una iglesia, mucho menos se está uniendo a mí, mucho menos la obligación crece para conmigo. La Biblia misma dice que lo único que nos debemos nosotros, los unos a los otros, lo único que nos debemos es el amor. Y eso es lo que nos mueve. Entonces, en ese sentido, los bautizos que hicimos, al igual que todas las cosas que se hacen, las actividades que tenemos en la congregación, sea vigilia, sea el ayuno, sea la intercesión, sean las disciplinas espirituales, todo contribuye y todo tiene que ver con la edificación personal y con la responsabilidad de cada miembro. Por eso los bautizos, preguntábamos, era: ¿se une usted a Jesucristo? ¿Se da cuenta? No es a mi congregación, no, se une usted a Jesucristo para vivir, dice, de manera viva y en obediencia a Él. Y entonces las personas decían sí, porque a nosotros nos interesa, es que por el bautizo, nos interesa que por la cena del Señor, nos interesa que por las vigilias, las personas sean pámpanos que estén en la vid, y que estando en la vid produzcan el fruto para el cual, dice, fueron puestos ahí. Y esto tiene la salvedad de las imperfecciones. ¿Cuáles imperfecciones? Pues las que todos traemos. Por eso, y el Señor lo dice de manera muy tierna, que si alguno permanece en Él, el Señor lo limpiará. ¿De qué lo limpiará? De las cositas que todavía traemos. Y que es básicamente el ministerio que Dios nos ha dado: exhortación, consolación y edificación. Entonces, entienda que no estamos sentando doctrina, reclutando gente y diciendo somos el nuevo movimiento que va a lograr, que va a lograr traer a Jesucristo a la tierra por segunda vez. Con nosotros o sin nosotros el Señor viene por segunda vez. ¿Sí? Lo que el Señor se alegra es que haya personas que le crean, que estén unidos a Él, que estén pegaditos de Él, que estén nutriéndose de Él y que lo esperen con ansia, con todo el corazón. Y que hagamos caso omiso de todas las cosas. ¿Cómo? Como lo hizo el apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso. Es decir,
chisme, murmuración, contradicción, persecución. De ninguna cosa hago caso. Sí, claro, de los demás, ¿no? Chisme, murmuración, persecución, contradicción. De ninguna cosa hago caso. Pero también dice, ni estimo preciosa mi vida. Dice, con tal de alcanzar lo que el Señor me ha propuesto. ¿Y qué es? Dice, una unidad perfecta con Él. Por eso, en esa sencillez, yo creo que nosotros podemos vivir aún en medio de una cultura tan paganizada como la nuestra, pero vivir como hijos de Dios, irreprensibles, sin mancha. Pues estamos en el mundo. ¿Qué hacemos? Dice, irreprensibles, sin mancha. Lo interesante de esto es que el Señor ruega por nosotros. No estoy diciendo Señor ruega por nosotros, sino lo que el Señor ruega por nosotros es que aunque estemos en el mundo, no seamos del mundo. Aunque estamos en el mundo, que dice no participemos de las cosas del mundo, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que de ninguna manera dice nos salgamos del mundo, sino que nos apartemos del mal. Y esto es el bendito proceso de la santificación que el Espíritu Santo está haciendo en personas como nosotros, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa sencillez solamente trae la sinceridad del corazón. No podemos presentar otra cosa al Señor sino la sinceridad del corazón. Señor, tú sabes quién soy. Tú sabes de qué sufro, tú sabes qué es lo que me aqueja, Señor. Tú lo sabes, tú sabes todas las cosas, le dijo el apóstol Pedro al Señor. Por eso, no esperamos la aprobación de los hombres, no esperamos el consenso de los hombres, sino buscamos, dice, el hacer todo lo que dice el Señor y que el Espíritu lo confirme en nuestros corazones. Así que no dé por sentado la legalidad de los hombres, no dé por sentado la legalidad de los hombres, mucho menos en esta sociedad donde todo el mundo reclama un lugar, reclama un reconocimiento. Y cada uno hace, no sé, una asociación, hace un gremio, un sindicato y quieren recibir la supuesta legalidad. Y creo que nosotros realmente si seríamos de entrada, seríamos ilegales. De entrada seríamos ilegales. ¿En qué sentido? En que tenemos que separarnos del mundo. Tenemos que, lo que dice la Escritura es que una vez recibimos al Señor, nos tenemos que separar del mundo. Es lo que dice la Escritura. Dice que si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, lo contrario también es cierto, que si uno se hace amigo de Dios, dice, el mundo lo aborrece, es algo normal. Entonces, por eso nosotros siempre seremos tratados como fanáticos, siempre seremos tratados como extremistas, siempre seremos tratados como personas que no cuadran dentro del mundo. Y es cierto, no cuadramos dentro del mundo. No buscamos lo que busca el mundo, no queremos lo que quiere el mundo y solamente queremos contribuir a la paz con todos, al amor, a la santidad y al testimonio del Señor en medio de este caminar. De hecho, la predicación del bautismo por excelencia está en Lucas capítulo 3 y la predicación la hace Juan el Bautista tratando a la gente como pecadores y tratando a la gente como generación de víboras y tratando a la gente como
como personas réprobas delante de Dios. Y esto no es una invitación muy agradable para el Evangelio. Y esto se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Precisamente porque no nos hemos dado cuenta que hemos ido perdiendo hemos ido dejando nuestra esencia y hemos ido acomodándonos. Somos así, ¿qué hacemos? Somos así, nos acomodamos y donde quiera que estamos comenzamos a echar raíces, comenzamos a tratar de tener firmeza. Y cuando nos damos cuenta, tenemos los bolsillos llenos, tenemos el morral lleno, tenemos de todo. Y decimos, pero ¿por qué estamos tan pesados? No más, los zapatos más bonitos para caminar son los más incómodos. Y a mí me hacía risa porque los zapatos deberían ser lo más cómodo que nosotros usemos, pero a veces de tan bonitos son súper incómodos. Por eso, yo creo que la providencia de Dios está por encima de todo lo que nosotros podríamos suponer. Piense que lo que en un momento dado en la primera iglesia fue una condición de, repito, ilegalidad. Ilegalidad porque el cristianismo proclamaba a un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Escuchaba la traducción de Antíoco Epifanes, que Epifanes significa que es la manifestación de Dios. Yo decía, wow, interesante. Lo que Antíoco quería expresar es que él era Dios, como lo haya querido expresar. Pero en el mundo hay muchos que se nombran dioses. A una atleta por excelencia le dicen la diosa de ébano. Y así se levantan muchos dioses. Que lo hagan de manera intencional, que no lo hagan de manera intencional, de una o de otra manera siempre sonará blasfemo, porque la Escritura y el mismo Señor nos enseñó a decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y los cristianos de la primera iglesia proclamaban a un solo Dios y rayaban contra hombres como Antíoco, rayaban contra hombres como los Césares, los que se proclamaban. César no era un nombre, César era un título. Así como se sabe que los títulos eran Ramsés, el Rapsaris, y era un título que se le daba a un hombre. Y los Césares significaban realmente una persona que tenía una calidad. Para que usted lo entienda, es más o menos decir el Papa, ¿ya? El Papa. Hoy decir el Papa es decir, wow, es una persona que los católicos dicen que es infalible, que es la cabeza de la iglesia, que es el sustituto de Cristo, que es Dios en la tierra, es el Santo Padre. Le dicen una cantidad de blasfemias que no tienen nada que ver con la Biblia. Por eso cuando uno, y a muchos, cuando yo hablo así de Francisco, entonces muchos escuchan y se estremecen porque no hable así. Digo, no, es que no podemos hablar disimuladamente. Y por no hablar disimuladamente, la iglesia primitiva, por no aceptar a César como Dios, por no aceptar nosotros al Papa como Dios, por no aceptar los dioses que el mundo nos ofrece, dice,
ya entramos en una calidad de ilegales, de revolucionarios, de protestantes, de lo que usted quiera. Pero esa condición de ilegalidad y la sencillez de ellos, y pues los que se involucraban dentro de la fe, pues no es que fueran, el apóstol Pablo dijo, muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos, porque los ricos, los sabios, los fuertes, les es muy difícil aceptar reprobación. Les es muy difícil aceptar la confrontación que son pecadores. Les es muy difícil aceptar que tienen que arrepentirse, dejar sus vidas y volverse al Señor en sinceridad. Les es muy difícil. Por eso el reino de los cielos dice que estaba lleno de cojos, ciegos, mancos y muchos que fueron forzados a entrar. Y en alguna ocasión el Señor dice, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes, como queriendo decir que ellos tienen más criterio que ustedes, porque a ustedes los obnubila su perspectiva. Y esta condición le daba a la iglesia ese tinte de ilegalidad, de personas que no tenían muchos pergaminos. Y de hecho yo he dicho que los que tienen muchos pergaminos los dejan por seguir al Señor. El apóstol Pablo dejó todos sus pergaminos por seguir al Señor. Dijo, todo lo he estimado como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Aunque él tenía mucho de qué gloriarse, dijo, todo lo he estimado como pérdida, con tal de ganar a Cristo. Entonces, si hubo grandes en la primera iglesia, esos grandes no usaron su grandeza, sino pusieron toda su grandeza a los pies del Señor, que es algo muy valioso. Por eso a todos ustedes los ricos les digo, humíllense delante del Señor. Todos los que están oyendo que son ricos y que son famosos, traigan sus pergaminos y pónganlos delante del Señor y humíllense delante de Él. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Sí, porque es que yo sé que me están escuchando personas ricas, personas sabias, saben, mejor dicho, hay personas preparadas, hay personas más, los que están oyendo, fuera de los que están en el auditorio, están más preparados que un yogur. Eso tienen títulos, tienen Cruz de Boyacá, tienen de todo. Pero eso pasó en la primera iglesia. Su condición de ilegalidad llegó a convertirse más bien en algo que Dios usó con todo poder y con toda sabiduría. Y en las manos del Señor todas esas cosas les ayudaron a bien. Todas esas cosas, escuche bien, todas esas cosas se convirtieron para ellos en un tesoro. La sencillez de partir el pan, de compartir las oraciones, de compartir la necesidad, de vivir en todo absolutamente, de vivir de corazón en el cristianismo. Y Dios podía actuar en medio de ellos. No sin razón, el Señor precisamente puso esta primera iglesia como Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa los primeros frutos. Los primeros frutos son la muestra de lo que Dios iba a alcanzar en la plenitud de la cosecha. Por eso el Pentecostés era 50 días, y eso es lo que significa 50 días, eran las primicias, lo que Dios tenía en mente en el momento de que fuera la plenitud. Por eso la iglesia del Pentecostés era la muestra, dice, no la plenitud, sino la muestra de lo que Dios quería alcanzar. ¿Cuál era la seña entonces? La sencillez de corazón. ¿Cuál era la seña? Dice, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. ¿Cuál era la seña? Dice que vivían todos en temor de Dios y se hacían grandes milagros en el nombre del Señor, y crecía el temor y el número de los discípulos. Es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Y en esto es que el Señor nos quiere enseñar que no hay necesidad de grandes cosas, no hay necesidad sino solamente de un corazón dispuesto.
Digo un corazón dispuesto porque al final de los bautizos, digo porque en cada bautizo hay sencillez de corazón manifiesta. Al final de los bautizos, una persona decía, ¿cómo puede uno pensar en estar preparado para bautizarse si uno nunca estará preparado? Si uno lo que tiene es que tomar la determinación, y esta persona tomó la determinación, saltó todas las talanqueras y llegó a la hora del bautizo y dijo, me quiero bautizar. Y me desafiaba, porque terminó diciendo, lo que sucede de aquí en adelante es que quiero vivir haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y quiero no confiar en nada más, sino en caminar en lo que Dios me dice. Esto es lo que el Señor regaló como tesoro a la primera iglesia. Y que nosotros debemos rescatarlo. La esperanza que nuestras vidas produzcan frutos dignos de arrepentimiento por la fe en el Señor. Pero el Señor, que es providente, permite entonces que la historia continúe. Y uno puede leer en Apocalipsis 2, lo que son las primeras iglesias, cómo fue de dura la persecución. Pero cómo en medio de esa persecución, dice, se multiplicó la iglesia y llegó a ser conocido el evangelio en todo el mundo conocido. Sin embargo, después de los primeros 200 años, estoy hablando ya del año 300, la influencia de los cristianos era una influencia bastante grande en todo el reino. Se escuchaba la proclamación del evangelio y la gente era confrontada. Y pues ustedes saben que una de las premisas, una de las máximas que tiene el enemigo es, si no puedes con ellos, dice, únete a ellos y ya. Y fue lo que sucedió. Yo quiero ser muy enfático y decir que tanto los predecesores, pero especialmente con Constantino, que está al final de los años 200, para los años 300, se abre la brecha ante la oposición y ante la evidencia de todas las crueldades que se estaban haciendo, que por un lado parecían victoria para el Imperio Romano y parecía derrota para la iglesia cristiana. Pues habían muchas víctimas y la crueldad había crecido y era algo tremendo. Y tal vez lo largo de la lucha tiende como a desanimar. Uno piensa que la distensión en la persecución puede convertirse en un alivio para los creyentes. Pero no sucede así. Es más, si usted sabe, la historia muestra una persecución de este tiempo, una persecución no de un año ni dos, sino de 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 años de persecución. Aún desde la misma Reforma hay una persecución abierta contra el cristianismo. Aunque se logren victorias en algunos países, la persecución es abierta. Por eso cuando Constantino asume como emperador, ve el desafío, ve todo esto, entonces digamos que comienza y con una supuesta visión comienza lo que se llama la oficialización del cristianismo. Estoy hablando de los años 300 y súmele, que es donde supuestamente Constantino ve una cruz y dice que con esta cruz, dice que vencerá y que por esta cruz vencerá. No, ni recuerdo la visión, pero él decide, como dijo La Gomela, oficializar
oficializar el cristianismo. Esto es más bien como una ley de tolerancia. Y esto se va mudando, porque se abre, digamos, el edicto de que el cristianismo se oficializa. Pero más adelante, es decir, alrededor del 380, de pronto antes, en esos años, la cuestión va mudándose, y ya no se vuelve solamente oficial, sino ya se vuelve casi la obligación. Es decir, si tú naces en determinada nación, eres cristiano. ¿Sí? Por eso algunos todavía después de todos estos años dicen yo soy católico, apostólico y romano, ¿ya? Porque se considera, dice, una obligación, ¿ya? Pero es solamente forma. Teodosio es el que cerca del año 380 más o menos hace obligatorio. Fíjense cómo lo que era ilegal se convierte en oficial y lo que era oficial se convierte en obligación. Más o menos así funciona el asunto. Al llegar a la oficialización uno podría pensar, bueno, ya no nos van a quitar los bienes, ya nos van a permitir reunirnos, ahora sí, y son victorias que hemos logrado. Pero esto es solamente y únicamente, fíjense que no se trata de una cuestión de convicción, no se trata de una cuestión de reconocimiento. Ejemplo, entonces voy a dar un ejemplo, una cuestión de reconocimiento. El reconocimiento no es lo que hicieron en el año 2000. En el año 2000 la Iglesia Católica salió a pedir perdón por las víctimas de la persecución que hizo la Iglesia Católica durante muchos años. Pues lo que se sabe es que más o menos han sido de 68 millones de personas perseguidas por la Iglesia Católica, con todo lo que incluye en la historia. Y en el año 2000 se habló del jubileo, y entonces algo se dijo del perdón. Pues más o menos es lo que se intentó hacer, lo que fue en primera instancia oficialización, y después se convirtió en obligación. Era solo una cuestión de forma, no había reconocimiento, no había convicción, no había sometimiento al cristianismo, es decir, a los preceptos cristianos, a la doctrina cristiana. No había desde ninguna manera reconocimiento a la verdad cristiana. Era solamente como nuestro proceso fallido de paz en Colombia. Era solamente una cuestión de forma. ¿Están en el monte? Sí, vénganse para acá y les vamos a dar unos cuantos puestos y vamos a sentarnos y vamos a tomar del mismo tinto todos. Más o menos fue lo que sucedió. Porque si revisamos el escenario, a cualquier cosa se le llamó cristianismo en ese momento, a cualquier cosa se le llamó cristianismo en nombre de la tolerancia, sin ningún examen de qué era lo que se estaba oficializando. No es importante, ¿ya?
Es decir, dentro de una misma bolsa, muy parecido también a la salida de los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo así? ¿Sí? Cuando Israel sale de Egipto, dice la Escritura que se sumó a ellos mucha cantidad de pueblos, pues que aprovecharon la libertad, aprovecharon pesca en río revuelto. Más o menos es lo que sucede. Más o menos es lo que sucede. Y esto lo tenemos cuando la gente comienza a caminar en el desierto y a pesar que ven la providencia del Señor, dice, muchos de ellos dijeron, no, en Egipto estábamos mejor. Y dice, hicieron desmayar al pueblo de Dios. Dice, porque era gente que se había mezclado en el momento de la revuelta, se mezclaron y salieron con los hijos de Israel. Así pasó en ese tiempo. Lo que fue la tolerancia, fíjense que no fue la convicción de la necesidad del cristianismo. No fue el sometimiento a las verdades cristianas. Fue simplemente la tolerancia de los cristianos. Dice que pululan y que proliferan. Entre más los oprimimos, más crecen. ¿Sí? Y sigue la predicación y no podemos detenerlos. Entonces, pues dice, la tolerancia es lo que sigue. Esa tolerancia trajo mucha gente. Y entonces, lo que se llamó cristianismo, y especialmente con Constantino y con todo lo que se inició con la Iglesia Católica, con Constantino, comenzó una mezcla que no se sabe, no se sabe cuán grande era esa mezcla. No se sabe cuán grande era esa mezcla. Una mezcla entre cristianismo en primera instancia, porque pues, precisamente se oficializó el cristianismo, pero también había cultos paganos, había otros cultos, pero también habían prácticas y había templos, incluso había lugares donde se practicaba la ley judía. Entonces todo esto se mezcló y llegó a ser la supuesta oficialización del cristianismo. De modo que no hubo ninguna diferenciación, sino más bien hubo una libertad que es peligrosísima. Una libertad que estaba basada en la tolerancia, no en la verdad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque las personas le dicen a uno, ustedes están en contra de nosotros. No, yo no estoy en contra de usted, yo no estoy en contra de sus decisiones. Yo lo único que digo de sus decisiones es que sus decisiones son pecaminosas y traen consecuencias. Y están en contra de Dios. Usted es el que está en contra de Dios, yo no estoy en contra de usted. Y yo estoy para reprobar las cosas, ¿entiende? Entonces la libertad produjo una mezcla de muchísimas cosas. Y entonces comienzan a mezclarse los cultos, tanto los cultos paganos con las prácticas paganas, ¿sí? Y los templos de la ley, los templos de la ley del Antiguo Testamento también. Había sangre de todos en todo y una mezcla que no se podía dilucidar. Ahora, no crea que esto engaña a Dios, no crea que esto engaña a un verdadero cristiano. Lo que la Escritura dice es, y yo quiero que tú entiendas que nosotros no estamos aprobando a nadie en este tiempo. Lo único que nosotros decimos es, 2 de Timoteo capítulo 2, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y lo que dice más adelante dentro del contexto, dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento útil en las manos del Señor.
Y esta oficialización, supuesta oficialización, lo único que trajo fue mezcla. Aunque no trajo realmente la distensión en la persecución, ¿ya? Porque cuando uno no transige con la mezcla, entonces le dicen a uno extremista. Pero es un ejercicio que normalmente hacen las personas para poder continuar con sus prácticas. Dicen, yo voy a su congregación o asisto a su grupo, pero a mí no me vayan a quitar esto. O sea, transijamos. Yo estoy de acuerdo que sí, que hay que buscar a Dios. Yo estoy de acuerdo con que hay que bautizarse, pero a mí no me van a quitar esto. Es que yo no estoy llamando, por favor, mire, yo no estoy llamando a un armisticio, yo no estoy llamando a una tregua, yo no estoy llamando a eso. Yo estoy llamando es al arrepentimiento. Y yo no soy el que dictamina el arrepentimiento. El que dictamina el arrepentimiento es el Señor. El que tiene 2 túnicas dice, no sea tan codicioso. El que tiene que comer dice, no sea tan avaro. Dice, el que tiene poder no sea corrupto. El que tiene autoridad no sea abusador. Es lo que dice, y no tiene nada que ver conmigo. Entonces, bueno, usted sí puede abusar, pero poquito. No, usted sí puede codiciar, pero poquito. Yo no estoy llegando a armisticios. Por eso, la supuesta distensión de la persecución simplemente trajo una mezcla que no permitió la claridad sobre lo que se estaba predicando. Por eso, entonces muchas personas vieron como ventaja el poder ahora sí tener lugares sin que los persiguieran, el poder tener horarios sin que los persiguieran, el poder tener bienes, el poder declararse cristianos. Y usted sí sabe que en este último tiempo, estoy hablando del año, yo conocí al Señor en el año 1990, ya en ese tiempo comenzó a introducirse la moda de ser cristiano. Y escuchaba de alguien que decía, no, bautizarse es una de las experiencias más lindas que puede haber en la vida. Pero esta persona, no sé ni en qué condiciones se bautizó, pero su vida no ha sido transformada en absolutamente nada y nunca ha hecho frutos dignos de arrepentimiento. Y el cristianismo se ha vuelto de moda, pues de todos modos hay lugares muy cool donde la gente asiste y se siente bien y escuchan un sermón más razonable. Ahora se volvió de moda, y uno ve las bodas que celebran los pastores son totalmente diferentes y entonces eso tiene algo de casting, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con la verdad. No tiene nada que ver con la verdad. Y entonces comenzó a proliferar la construcción de edificios y se profesionalizaron las sinagogas, pero junto con eso también los templos a otros dioses. Recuerde por una parte que muchos de los dioses romanos, comenzando por la Virgen María, que nosotros sabemos que tiene sus raíces en muchos de los dioses de los griegos, de los romanos, pasaron a ser ahora los próceres católicos. Pedro, Pablo, Jacobo, pasaron a ser ahora los santos católicos, junto con la Virgen María, San José, San. Y todas las imágenes que uno ve en todo el arte católico tienen solamente la similitud de los dioses romanos, de los dioses griegos y todas sus raíces. Hay libros muy interesantes sobre esto, uno que se llama Las 2 Babilonias,
que lo tradujo Colombia para Cristo, y otro que se llama Babilonia Misterio Religioso, que tienen mucho sobre esto. ¿Cómo se hace un trámite entre el paganismo y lo que se considera catolicismo? Pues bien, con esto vienen también el culto a Diana y se va transformando el culto a cada uno de los dioses, y se va transformando. Y así como se hacen lugares de reunión donde se proclama el evangelio, así también los templos a otros dioses, porque como hay tolerancia, de igual manera también con personas responsables, es decir, personas asignadas a determinados lugares, que son asalariados, que llegan a estar a cargo de los oficios. Y eso se vuelve algo muy común, Y comienzan unas construcciones tremendas. Y todo eso se ve como un logro. Todo eso se ve como un alcance, como una victoria. No, pero hemos logrado, hemos tenido. Muchos conventos, se ha descubierto que en muchos conventos hay cementerios para fetos. Ahí se lo dejo. Cementerios para fetos. Ahí se lo dejo. Todo esto era una supuesta victoria para el cristianismo. Pero, por el contrario, fue diluyendo la pureza, fue diluyendo la sencillez, fue diluyendo la responsabilidad y fue diluyendo el mover del Espíritu Santo en los creyentes. Obviamente hay una iglesia que no la conoce nadie, y había cristianos auténticos que clamaban, y es lo que nosotros podemos encontrar en las iglesias de Apocalipsis. Uno puede encontrar cómo el Señor dice: pero tienes esto, pero tienes esto, pero tienes esto, y el Señor hace una amonestación, ¿comprende? Y todas estas nuevas construcciones como un logro, y todas estas nuevas construcciones como una victoria, lo que hacen es diluir la sencillez del cristianismo. Pues más adelante, entonces, la unión de la iglesia y del Estado, que básicamente comienza con Constantino, se cristaliza con Teodosio, y más adelante entonces ya la iglesia se une a los estados y quita reyes y pone reyes en una hegemonía católica de una manera tremenda. Introducen una cuestión muy peligrosa. Yo creo que de eso vamos a hablar más adelante. Introducen algo muy peligroso, y es lo que conocemos como la democracia. La democracia, el gobierno del pueblo. Usted ha escuchado ahora último, en medio de nuestra cultura, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y esto es una de las blasfemias más grandes que podemos encontrar. Entonces se introduce la democracia, y aún dentro de las congregaciones supuestamente cristianas se introduce la democracia. Pero todo esto tiene varios elementos. La democracia es, digamos, el consenso de los hombres, ¿no? En lo que los hombres estemos de acuerdo y lo que nos parece a nosotros. Y por otro lado, está también la presencia del Estado, que aprueba y controla la iglesia. De hecho, yo sufro mucho porque hay 3 cosas que deberían servir al hombre. 3 cosas que deberían servir al hombre, y se han vuelto un negocio.
3 cosas que deberían servir al hombre y se han vuelto un negocio. La primera, pues de lo que estamos hablando, la fe debería servir al hombre, pero se ha vuelto un negocio. Lo segundo, la salud debería servir al hombre y se ha vuelto un negocio. Consígase 4 COVID y yo le doy el porcentaje. Por cada COVID que me consiga, yo le doy 10%. La salud se ha vuelto un negocio. Y la tercera cosa, la educación. La educación se ha vuelto un negocio. Ya no hay pedagogía, ya no hay mística en la educación. No. Eso ahora la educación se ha vuelto es un negocio. ¿Sí? Y es triste porque esas 3 cosas deberían servir al hombre. Ahora, entonces, lo que estoy tocando es que por la inercia, por la mecánica de la estructura, entonces se introduce la democracia, lo que diga la mayoría. Entonces se introduce también, dice, la aprobación. Usted es aprobado por el Estado, sí. Bueno, entonces el Estado lo aprueba para que usted apruebe al Estado. A mí me da risa porque a los que Dios ha puesto como líderes se les debe predicar el Evangelio. Y la iglesia no debe estar sujeta a los gobiernos humanos. Los gobiernos humanos deben sujetarse a la autoridad de la iglesia. Porque la iglesia es la iglesia del Señor, ¿no? La iglesia del Señor. No estoy hablando, es decir, la iglesia del Señor son los creyentes sinceros que están sobre la tierra. Deben ser la autoridad moral, la autoridad para los gobernantes y para todos. ¿Ya? Pero ahora el Estado, como aprueba la iglesia, entonces también controla a la iglesia. La controla. Solamente pueden reunirse aquí, solamente pueden reunirse acá. Y ahora mismo hay una ley que dice la libertad de culto. Sí, hay libertad de culto, sí, señor. Entonces, para que la libertad de culto no se nos salga de curso, dijo el gobierno que hay que, en el plan de ordenamiento territorial, entonces en determinados metros cuadrados, en determinados kilómetros cuadrados no puede haber sino una iglesia católica, una iglesia cristiana, una iglesia adventista, una iglesia de los testigos de Jehová, una iglesia del satanismo, una iglesia, solamente una de cada una, no más. Es decir, en determinada localidad solo debe haber una peluquería, un taller de mecánica, no puede haber muchos talleres de mecánica, no puede haber no puede haber muchas iglesias. A mí me da risa porque en algún momento en el lugar donde nos reunimos, aquí, llegó una persona que quería, uno de los salones, lo quería para hacer una iglesia. Y nosotros felices saltando en un pie, porque entre más congregaciones haya, mejor, sí. Y nos ofrecimos a ayudarle, les prestamos el videobeam en alguna ocasión y nos encantaba que estuvieran ahí. Se fueron. Pero nos encantaba que estuvieran ahí. Me encanta que haya una congregación en cada esquina. Pero el plan de ordenamiento territorial dice que no se puede. Y ahora lo dicen de una manera despectiva, las iglesias de garaje. ¿Sí? Y lo dicen de una manera despectiva. Pues eso es la misma persecución, pero de diferente forma, de una manera más disimulada. Sin embargo, los cristianos a veces hemos aceptado lo que estoy diciendo, la democracia, el control del Estado y la aprobación del Estado. Y eso es muy delicado. A mí no me hace legal el Estado. A mí me hace legal dice la aprobación de Dios. Ya.
¿Entiende? Si el Señor es quien me aprueba, si el Señor es quien me reprueba. Por eso la Escritura dice que usemos bien la palabra de Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Y entonces, la legalización cobró su precio. La legalización cobró su precio. ¿Por qué? Porque la legalización sirvió el plato de lentejas. Y la iglesia, entre comillas iglesia, se comió el plato de lentejas. Aceptó el plato de lentejas. A cambio de que ya Jesús no es el Señor sobre su iglesia, sino el Estado, las leyes, la aprobación, la conveniencia, los edificios, los horarios, los lugares, las personas, los que son nombrados como ministros. La estructura y la jerarquía se vuelve, la jerarquía llámela como la llame, se vuelve ahora la cabeza de la iglesia. La Biblia dice que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Señor. Ya el Señor no es el Señor, ahora son los programas, las estrategias, ahora es los recursos, ahora es absolutamente todo. Y paso a paso, la iglesia cae en la inercia de los programas, la iglesia cae en la inercia de los que dirigen y los feligreses. Llámese como se llame. ¿Sí ve dónde vamos? ¿De dónde partimos? En la participación viva, responsable de cada creyente. Ahora termina en la participación en una asamblea con una jerarquía establecida, con un programa establecido y con unos objetivos establecidos. ¿Entiende? Por eso la iglesia ha perdido lo que dice el Señor y ha escuchado ahora lo que dice la estructura, lo que dice el hombre, lo que dice. Y entonces uno ve como victoria y uno a veces dice, pues sí, las piedras hablan de todos modos. Cuando medio hay una protesta de los prelados católicos y sale un obispo, un arzobispo o alguien de jerarquía y dice, no señor, no debemos aceptar eso. Y uno dice, pero eso es de labios para afuera porque ya está el negocio montado. Es decir, ya la iglesia y toda la estructura está controlada por el Estado y en acuerdo con el Estado y en armonía con el Estado. De ahí todo lo que se ha visto, de ahí todo lo que se ve de leyes y no leyes. Y la iglesia ha perdido la sencillez de lo que dice el Señor, la sencillez de oír la voz de Dios. Y se ha acomodado más bien a una actividad y se ha acomodado más bien a un caminar. Dice que es normal, la misa del domingo, la reunión del domingo y ya. Y han dejado su responsabilidad. ¿Entiende cómo es de delicado creerse legal? ¿Entiende cómo es de delicado creer que yo sí tengo los pergaminos? ¿Entiende cómo es de delicado creer que así es que se debe hacer? ¿Entiende cómo es de delicado convertir nuestros hogares en bacanales y llegar a un supuesto edificio dedicado para Dios y hacerlo con reverencia? Por Dios.
¿Entiende cómo es de delicado? El asunto que estamos hablando es, no podemos perder la sencillez del Evangelio. Y yo creo que una de las máximas que hay en la Escritura es la persecución. Y el Señor mismo lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, no perseguidos por otra cosa, cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los que fueron antes de vosotros. ¿Entiendes? ¿De quién necesitas aprobación? ¿Para quién haces las cosas? ¿Quién te dirige a hacer las cosas? ¿Para qué haces las vigilias? ¿Para darle gusto a quién? No, mi hermano, todo esto es para que la gente crezca en su responsabilidad con el Señor. ¿Para quién haces un ayuno? Todo esto es para que comas del pan de vida. Y por eso no estoy diciendo que nos volvamos subversivos y no. Yo lo que estoy diciendo es, volvámonos al Señor en nuestro corazón. Así quedemos solos en nuestra casa. Así quedemos solos donde estemos, pero que lo adoremos en espíritu y en verdad. Tan bello que dice el Señor, ¿no? Vendrá la hora y la hora ha llegado que ni en Jerusalén, dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre, dice, busca adoradores en espíritu y en verdad. Y yo quisiera que tú le pidieras al Señor que hiciera de ti un adorador en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, porque no hay nada más bello que tú estés en medio de dos o tres, Señor. Dice, donde hay dos o tres en mi nombre, ahí estoy con ellos. Que podamos experimentar la gracia de tener abierto el camino, la gracia de saber que hay un camino vivo que nos fue abierto por el velo de su carne y que como sacerdotes nos acercamos a Él confiadamente para ofrecer sacrificios espirituales, conociendo y siendo conocidos por Él. Yo oro para que para nosotros el pensamiento cristiano sea un pensamiento sencillo. ¿Qué quiere Dios de mí? Y de rodillas delante de Dios todos los días, en su presencia, con toda ternura, adorarlo, buscarlo, leer su palabra, amar su palabra, ser guiados por su palabra, separarnos del mundo. Y la Escritura dice claramente separarnos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de él. Aunque eso nos cause el aborrecimiento, aunque nos persigan por su causa, que lo único que veamos sea que su misericordia es para nosotros, dice, suficiente por habernos acercado a Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú mismo, dice, quieres habitar y andar entre nosotros, Señor. Dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, si somos aprobados delante de ti, suficiente, Señor. Si estamos certeros que tú eres el que habla, suficiente, Señor. Que tú seas para nosotros nuestra luz y nuestra salvación en esta mañana. En el nombre y la autoridad de Jesús te bendecimos. Amén. Saludos, familia. Les amamos mucho y nos encanta estar con ustedes. Dios les bendiga.